Bueno, hay una frase muy linda que dice, habla solamente cuando tus palabras sean más hermosas que el silencio. Exacto. Entonces, Genial. muchas veces uno habla, pero lo mejor sería que se quede callado. Entonces, cuando las palabras de nosotros en realidad van a ser más hermosas que el silencio, aprender a valorar el silencio. Imagínense la gente que vive en ciudades muy colmadas, no sé, en departamentos donde el vecino pone música, que a este le gusta una fiesta, que aquí y allá, los bocinazos, las sirenas, un ruido, pero... Es difícil, ¿verdad? Entonces, el silencio es bello. Maravilloso. La meditación, la síntesis y la meditación es encontrar ese silencio, encontrar ese vacío. Sí, sí. ¿Verdad? Y ahí adviene el verbo interno del corazón del ser. ¿verdad? Entonces, nosotros para poder permitir al ser, porque la idea es que el ser se exprese en uno, esa es la idea, pero mientras uno tenga esa vocería de los yoes, de la mente, de la argumentación, de la lógica, de la condenación, de la justificación, etcétera, difícilmente se va a poder expresar. ¿ya? Entonces, autoobservación, percepción de sí mismo, aprender a silenciar a la mente, escucharse a sí mismo. Tú eres esclavo de lo que dices y dueño de lo que callas. Solo una palabra es suficiente para animar, alegrar, beneficiar o destruir, dañar o matar. Nueva vez conectamos con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. En esta ocasión vamos a compartir la edición número 11, El Verbo. Fernando es autor de los libros Supersexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Después del intro, ya vuelvo con nuestro invitado. Hola amigos, soy Orlando Miguel y bienvenidos de nuevo al jardín de tu mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete a nuestro canal para recibir nuestro contenido que publicamos cada semana. Después del intro, ya vuelvo con nuestro invitado. Bien amigos, algo curioso, la sabiduría que nos creó Dios nos dio dos oídos, dos ojos y una boca. El significado ¿por qué tenemos que escuchar y ver dos veces antes de hablar? Por tanto, amigos, Fernando, no abras los labios si no estás seguro de lo que vas a decir. Es más hermoso el silencio, es un proverbio árabe. Bienvenidos al jardín de tu mente. Como de costumbre, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Nueva vez coincido después de un periodo, unas cuantas, 2 semanas solo, amigos. Así que no se desesperen, ¿verdad? Que no pan del cúnico, como dice el chavo, ¿verdad? Fernando y yo estamos de nuevo con esta idea única de compartirles la jornada, la videoconferencia número 11. Y hoy vamos a hablar de algo muy poderoso, el verbo. Fernando, genial, fantástico, maravilloso, nueva vez coincidir contigo acá en los estudios, en nuestra casita ya, ¿verdad? El jardín de tu mente. Gracias, sí, pues ya lo echaba de menos, pues tanto tiempo ahí sin poder platicar estos temas tan profundos. Yo decía, ¿dónde estará mi amigo? En alguna playa paradisíaca de Punta Cana. Sí, a veces nos perdemos por ahí. Y bueno, yo creo que nosotros estábamos como el libro, tu libro, ¿verdad? Tu libro que ya está acá, ¿verdad? Y entonces lo que pasa es que el libro quiere descansar un poquito en Punta Cana antes de llegar a mí. Voy a aprovechar ahí de bañarse. Qué bien, fantástico. ¿Cómo marcha el escenario? ¿Cómo están las actividades? Todo por acá marcha a la perfección. Muchas gracias. Genial, fantástico. La dinámica de esta nueva programación es, Fernando, no traer nada previsto, sino decidieron los estudios, pero lo decidimos previamente. También en el día de ayer, tú y yo, ¿verdad? Hablar del verbo. La palabra tiene un poder inmenso, amigos, que lamentablemente hemos olvidado. Los ángeles crean con el poder de la palabra geometriza. El verbo es la vibración akáshica, que es la fuerza etérica del plexo laríngeo. La boca, pues, humana es la única fuente
del mundo donde surge miel y hiel al mismo tiempo. Bendice y maldice, ama y odia. De modo que es muy importante saber qué decimos a la gente, qué decimos a los árboles, qué decimos a las mascotas. Hay que tener cuidado con lo que decimos, porque puede ocurrir. Con ese propósito estoy aquí con Fernando para discutir este tema maravilloso, ¿verdad? El verbo. En el principio era el verbo. Fernando, el verbo tiene poder. El verbo tiene muchísimo poder. Sí. De hecho, los ángeles, tal como usted decía, los ángeles crean con el poder del verbo. Este universo se mantiene con el canto de los ángeles. Si nosotros pudiéramos escuchar el canto de los ángeles, Dios en coro, en cadenas inmensas de muchos ángeles, mantienen la creación girando, moviéndose los astros, el planeta, el universo en general, ¿ya? Entonces, el verbo tiene el poder de crear. Nosotros pudiéramos crear con el verbo. De hecho, uno crea, digamos, cuando uno dice palabras bellas, indudablemente está creando amor y está creando armonización. Y cuando dice palabras groseras, está creando violencia, y está creando desarmonía y desunión. Recordemos que también que la ley del karma a nosotros se nos cobra por tres cosas: por los actos, por las omisiones y por las palabras. Y por la palabra, exacto. O sea, lo que usted dice, desde el momento que usted lo dice, ya está usted creando karma, si es que dijo algo negativo. Por ejemplo, yo puedo pensar muchas cosas negativas contra alguien. Me puede caer mal una persona y pensar, no, esta persona, y tener muchos pensamientos negativos, pero eso no me lo cobran. Pero en el momento en que yo lo digo, sí, sí, ya inmediatamente, como yo lo materialicé, porque el verbo geometriza, como usted lo dijo, el verbo tiene esa capacidad geometrizante de crear ciertas figuras, de energía, entonces en ese momento ya se me cobra kármicamente. Entonces, por eso que es importante este tema del verbo, para que nosotros aprendamos a cuidar el verbo y aprendamos a darnos cuenta qué es lo que decimos, qué es lo que uno debe hablar y qué es lo que uno debe callar. Y realmente, Fernando, existen muchísimos estudios, ¿verdad?, que comprueban todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Se realizaron dos experimentos, uno con agua y otro con plantas. Consistía en que íbamos a colocar una maceta, le llamamos, ¿verdad? Una planta en un lugar, otra en otro lugar. Pero a una le vamos a decir durante unos 12 días, unos cuantos días, palabras bellas, amorosas, de cuidado, ¿verdad? Y a la otra matita le vamos a decir palabras no agradables. Ocurrió que al cabo del tiempo determinado en el laboratorio, la matita que la cuidábamos, elogiándola, diciéndole palabras bellas, se mantenía frondosa, mientras que la matita que no se le decían las palabras de elogios, se estaba disecando. Pasó lo mismo con el agua. Colocaron en dos lugares, en dos recipientes, agua. A una le íbamos a decir lo mismo, palabras bellas, y a la otra, como si fuera una persona, porque realmente son entidades. Y a la otra no. La que le decían las palabras bellas al agua en el recipiente se mantenía intacta, normal, bella. Y la que le decían las palabras no agradables, se iba llenando ya, enturbiando, se ponía sucia. Y nos vamos a ir a uno de los textos sagrados también, ¿verdad? En el Génesis, habla de que al principio solo existía el verbo. Es poderoso, hágase la luz. Claro. El verbo fue el creador de todo el universo. Como le decía, los ángeles crean con el poder del verbo, y en el principio solamente existía el verbo. El verbo, nada de lo que existe hubiera existido sin el verbo. Entonces, por eso que es importante que uno aprenda a medir y a tasar sus palabras. Exacto. Como dice el dicho, soy esclavo de lo que digo, y soy dueño, perdón, de lo que callo, y esclavo de lo que digo. Y esclavo de lo que digo. Exactamente. Soy dueño de lo que callo y esclavo de lo que digo. Entonces, cuando uno habla, una vez que ya como que lanzó el verbo, ya eso ya está plasmado. Está plasmado en la cuarta dimensión, porque el verbo, recordemos que es regido por la energía káchica.
Entonces, esta energía de la sexta dimensión, pues recuerda que hablábamos de los centros de la máquina humana y hablábamos del centro sexual, instintivo, emocional, el intelectual y el centro motor, y aquí en el centro motor corresponde al cuerpo causal de la sexta dimensión. Entonces, por eso que los actos causales que a nosotros nos cobran son los actos que uno haga con los brazos, o sea, las actitudes, los movimientos, ya las acciones, ya lo que deje de hacer o lo que hable. Porque para la jerarquía tiene tanto valor lo que usted diga como lo que usted haga. Entonces, es muy importante comprender en realidad la fuerza creadora del verbo. Hoy en día en nuestro planeta, en nuestro mundo, se hablan diferentes idiomas, Fernando, ¿verdad? Dialectos. Pero ¿existirá una lengua primaria? Sí, existe el verbo de oro, el verbo de oro que es el verbo primario. De hecho, últimamente he estado viendo algunos videos de una investigadora de naturaleza ecuatoriana que se fue a España, y es increíble cómo ella ha descubierto que en realidad la cultura madre de todo el mundo, lo que estamos viendo ahora, nace aquí en América. Y de aquí se expande a toda Europa, inclusive hasta la India. Y ella precisamente hace esta referencia de la lengua madre, y que la lengua madre parte aquí en América. Sí, entonces, ese verbo primario, inclusive porque de aquí de América conquistaron inclusive la India, todos los ayurvedas y todo lo que son los Vedas, todo lo que tenga que ver con la cultura del hinduismo, nace, imagínense, nace aquí desde América. Sí, sí. Que eran en el fondo estos antiguos americanos, preamericanos inclusive, que nacen son los atlantes, los vestigios de los que quedaron de la raza atlante. Entonces, los atlantes hablaban esta lengua primaria o este verbo de oro, y es un verbo, en su entonación es parecido al chino, que es como así, como con silbiditos entre medio. Muy difícil de pronunciar. Imagínense que ese verbo de oro tiene 50 vocales y 300 consonantes. Nosotros tenemos 5 vocales. 5 vocales, exacto. Ese verbo tenía 50 vocales y 300 consonantes. O sea, es un verbo muy, muy amplio, porque con ese verbo usted puede nombrar todo. Hay cosas que nosotros como que nos faltan las palabras. Exactamente. Nuestro verbo actualmente está muy limitado. Genial, genial. Hablabas en principio, también dejamos entonces por sentado que los ángeles utilizan el verbo para crear. Exacto. Exactamente, los ángeles utilizan el verbo para crear. Ellos crean con el poder de la palabra. Como el verbo tiene un poder geometrizador, el sonido geometriza. Por ejemplo, también se hizo un experimento muy interesante donde se pone en una placa metálica de más o menos 40 por 40 centímetros o 50 por 50, se le echa como un talco encima blanco, ordenado, y conectan a esta placa la vibración de una nota en cierta frecuencia de hertz, 100 hertz, por ejemplo. Empieza a vibrar esta placa, y al vibrar la placa, todas las cadenas se empiezan a ordenar, así como una flor. No sé si lo ha visto. He visto algo parecido, sí. Yo lo voy a enviar para que usted lo vea. Bueno, y después le van cambiando la frecuencia, le van subiendo a los hertz, le van subiendo, y esta flor se va cambiando de forma. Después le van bajando la frecuencia, pero cada vez es una figura diferente. Eso demuestra que la vibración, que el sonido, tiene la capacidad de geometrizar, ¿ya? Uno no lo ve físicamente, igual como uno no ve los espíritus, no ve las almas, no ve los pensamientos de las demás personas. Sí, exacto. Pero si yo no veo los pensamientos, no quiere decir, no puedo decir que los pensamientos no existen, porque no todos entran a nosotros por los ojos. Entonces, esta geometrización, esta vibración del sonido, así como lo demostraron en el laboratorio, así también nuestro verbo tiene esa capacidad geometrizante, y en los ángeles, como ellos tienen la energía sexual transmutada, ellos hicieron ascender su energía desde su gónada hasta la laringe. Entonces ellos tienen seminizado toda esta zona, y el cerebro inclusive. Entonces ellos crean con el verbo. El poder de la creación del verbo se da cuando la persona ha logrado esa subida, esa transmutación de la energía sexual, cuando ya ha dejado de fornicar, que es muy importante.
Bien, y en ese mismo sentido también pues existen también tecnologías ya muy sofisticadas para medir el pensamiento, incluso ver en las gráficas los efectos, incluso en las personas que meditan o no meditan, se ve la diferencia, podemos ver en gráfica, es decir, la tecnología es extraordinaria, nos permite ver todo eso, que es lo mismo que estamos hablando aquí de las vibraciones, todo es vibración. Claro. De hecho, ahora la gran lucha viene por el pensamiento, dominar el pensamiento del ser humano. ¿Ya? Sí. Por eso nosotros insistimos tanto en el autoconocimiento para que uno aprenda a dominar sus propios pensamientos, ¿no? Porque en el fondo es un dominio, estamos para lograr un dominio de la mente, ¿ya? Pero la idea no es dominar la mente de los demás, sino es dominar tu propia mente, ser dueño de tu mente y entender en el fondo que detrás de esos pensamientos, de esas imágenes mentales, están los yoes y que son los que destruyen la verdadera existencia nuestra. Entonces, cuando la persona ya comienza a trabajar en esa limpieza, en ese autoconocimiento y empieza a lograr un dominio de su propia mente, indudablemente que va a poder salir adelante ante lo que se nos viene encima, que es una absoluta subyugación de la mente del ser humano. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete a nuestro canal para recibir nuestro contenido que publicamos cada semana. Entonces, por lo que decías entonces, Fernando, en la pregunta, en la inquietud anterior, entonces, ¿por qué es que se dice que el verbo geometriza? Precisando bien ese punto. Claro, porque cada frecuencia vibratoria, toda vibración en el fondo del verbo, por eso imagínense que nosotros tenemos actualmente muy poca capacidad de geometrizar el verbo. O sea, ninguno de nosotros en nuestra actual condición nos encontramos en condiciones de crear con el verbo. Solamente decimos, cuando insultamos, cuando tratamos mal, porque no tenemos potencializado este centro que es el chakra laríngeo. No lo tenemos potencializado, y se potencializa con la energía sexual. Por eso que la Sagrada Escritura dice, nadie lo pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquel que lo tiene encarnado. El que encarna el fuego crístico puede crear, geometrizar a niveles, pero inimaginables con el verbo. Toda vibración, todo sonido, por eso que le decía, nosotros usamos 5 vocales y 26 consonantes. Imagínense lo que significa llegar a esos niveles de 50 vocales y 300 consonantes, o sea, 10 veces la capacidad vibratoria que nosotros tenemos actualmente, ¿ya? Entonces, esos ángeles o esas personas que hablan, esos seres elevados, despiertos, que utilizan este verbo de oro, son capaces de geometrizar y hacer diferentes formas geométricas y por lo tanto van dando órdenes y creando y manteniendo la creación. Bueno, y eso lo vemos también en los grandes maestros espirituales, muy evolucionados. Pudiéramos citar a Jesús, Buda. Pues Jesús se decía que de solo emitir un pensamiento, pues se calmaban las aguas. También, ahí estamos también, está relacionado con eso mismo que estamos diciendo también. Ya cuando hay niveles de desarrollo muy elevado de evolución. Por supuesto, recordemos esa parte donde Jesús hace renacer, revivir a Lázaro. Cuando le dice, Lázaro, levántate y anda. Y Lázaro estaba muerto y se paró y solo con el verbo. Solo con el verbo. El poder del verbo es un poder muy, muy elevado. Muy, muy elevado. ¿Ya? Entonces uno tiene que aprender a manejar. Recuerde usted, en el fondo un barco, por ejemplo, un buque gigante de 300 metros de eslora, tiene un timón de 2 metros, 300, pero solo lo maneja él un timón de 2 metros de altura, o sea, 1 o 2 timones así chiquititos. Exacto, sí. El barco cuando va en dirección, él mueve ese pequeño timón y él va para allá. Entonces nosotros lo mismo, ¿no? Este barco gigante tiene un timón y el timón es su lengua. Es muy pequeña, pero la lengua de uno le da la dirección de la vida. Le da la dimensión, exactamente. Bien, amigos, estamos platicando en el día de hoy con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, hoy hablando del verbo. ¿Verdad? La palabra tiene poder. Hay un experimento también, Fernando, de un médico japonés llamado Masaru Emoto, que alude a que hace experimentos con la intención de modificar el agua con ciertas palabras. Es algo similar a lo que estamos reflexionando, platicando. Claro,
el ejemplo que dio usted con relación a las palabras en el agua que se enturbiaba, Masaru Emoto hizo otro experimento y él colocaba frases, palabras escritas, amor, por ejemplo, cariño, ternura, felicidad, paz, abundancia, al agua. Y otras le colocaba palabras escritas feas, terror, miedo, destrucción, insulto, garabato, y le ponía ahí. Y después sacaba esa agua y las congelaba. Y miraba al telescopio los cristales de agua. Cómo el agua cristaliza, en este caso, cómo geometriza. Porque el agua no tiene una geometría definida, pues porque el agua se adapta al recipiente que lo contiene. Pero en la geometrización del agua, bajo cero, en estado de congelación, él se quedó sorprendido al darse cuenta que los cristales de agua de las palabras bellas eran hermosos, muy, muy lindos. Y los cristales de agua, del agua que se congelaba con insultos, con garabato, con palabras feas, eran como cosas deformes, casi monstruosas. Entonces, ahí él demostró la geometrización, la cristalización de la agua en este caso, pero bajo los efectos de palabras o de escritos que son dignificantes o insultantes. Todavía no se le ha prestado atención al poder de la palabra. Exactamente. Y por eso hablamos como quiera. ¿Qué relación tiene el verbo con el akash? Está íntimamente relacionado. La akasha, los registros akashicos con la naturaleza, por ejemplo, están dados aquí en la sexta dimensión. El éter o akasha está aquí. Recordemos nosotros que los elementos de la naturaleza van subiendo, porque nosotros somos un microcosmos, nosotros somos un universo en miniatura. Sí. Dentro de nosotros están todos los elementos. En la parte sexual está el elemento tierra, la parte física, aquí está el elemento éter o elemento agua, aquí en la plexo solar está el elemento fuego, aquí está el elemento aire y aquí está el elemento akáshico o éter. Entonces, por eso que la akasha o la capacidad vibratoria de la cuarta dimensión geometriza en niveles que nosotros no conocemos, porque nosotros tenemos nuestros sentidos de percepción absolutamente inactivos. Entonces no somos capaces de percibir eso. Pero la akasha crea en otras dimensiones y luego se plasma acá físicamente. Entonces, toda la fuerza etérica o la fuerza akáshica se expresa acá en la laringe, en el verbo, ¿ya? Aquí, como usted decía, esta fuente de la cual emana hiel y miel al mismo tiempo. Sí. Maldición o bendición. De modo que, como decías, Fernando, entonces, la lengua humana es como el timón de un barco, ¿no? Claro, es como el timón del barco que a uno le va dando esa dirección. Si usted no maneja bien su timón, en el fondo se va a desviar por la vida. Normalmente las personas no sus palabras, no miden sus palabras, y luego después de haber dicho cosas inadecuadas, en el fondo donde uno termina, no llega al puerto correspondiente. Cuando un barco es bien dirigido, de los 1000 que salen de un puerto, 1000 barcos llegan precisamente al lugar correcto, porque ese timón es bien dirigido. Pero nosotros, lamentablemente, como tenemos nuestro timón que anda medio suelto, digamos, o manejado por los yoes, diciéndolo de otra forma, los mismos yoes en el fondo nos van a nosotros desviando de nuestro verdadero objetivo, de nuestro verdadero sentido de vida, y por eso es que uno se pierde a la larga, lamentablemente. Exacto. Realmente es algo poderoso, Fernando, el ser humano es una máquina, porque también cuando somos conscientes o nos hacemos conscientes, ¿verdad? Además del conocimiento, en el caso, por ejemplo, de la palabra, es extraordinario. No recuerdo el autor, sé que era un guía, un maestro espiritual, y él decía que, por ejemplo, cuando ya somos conscientes del nivel de conciencia, incluso del nivel de vibración que estamos, por ejemplo, los seres humanos con relación a una especie inferior, como llamamos los animales, te puede de repente tú ir por un camino y él explicaba, y de repente salirte un león o un tigre. Pero si tú tienes un conocimiento, eres un poco evolucionado, tienes un conocimiento de que solo emitirle un mensaje a una especie que es inferior a ti, se calma.
tiene que ver con todo esto que estamos... Claro, obviamente, obviamente. Digamos, por ejemplo, ahí tenemos nosotros el caso de un ser trascendido que es San Francisco de Asís. San Francisco de Asís hablaba del hermano sol, hermano luna, el hermano perro, hermano lobo. Él hablaba con los animales. Sí. Y los llamaba inclusive y se le paraban aquí en el hombro, los pájaros, en la cabeza. Lo atraía. Nunca lo atacó ningún lobo ni ningún animal. Entonces, nosotros tenemos, si nosotros vamos despertando la conciencia y vamos haciendo el trabajo interno de eliminación de los yoes, en el fondo nos vamos conectando con ese verbo de oro. Y podríamos tener la capacidad de hablar con el perro, hablar con las aves, hablar con la vaca, con el toro, con el caballo, como lo hacía el hermano Francisco. Sí. Entonces son facultades que están inherentemente ahí, potentes dentro de cada uno de nosotros, pero lamentablemente atrofiadas por... Están dormidas. Nosotros tenemos muchos defectos psicológicos y los yoes cogen vocería y manejan la lengua, el verbo, y a la larga, en el fondo, en vez de comunicarnos con los animales, ni siquiera podemos comunicarnos entre nosotros. Vea usted las discusiones que hay hoy en día de las feministas con los machistas y con los de izquierda, con los de la derecha, con los que apoyan a un partido, con los que apoyan a otro. En el fondo, ni nos ponemos de acuerdo entre nosotros. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo con los animales? Entonces, nosotros tenemos vedada esa potencialidad de expresión, de hablar un verbo universal, pero la persona que va despertando su conciencia se le va devolviendo hasta que la obtiene totalmente, como la obtuvo el hermano Francisco, que era un ser cristificado. Otra inquietud, de modo que nosotros, es decir, el ser humano, uno con una palabra correcta, podría desarmar, por ejemplo, a un enemigo. Claro, si nosotros tuviéramos la palabra correcta, acertada, digamos, el verbo justo, pudiera venir alguien a atacar, nosotros hablamos con esa persona y la persona queda como descolocada porque no esperaba esa reacción de parte nuestra. Entonces, el mismo verbo puede desarmar a las personas. Un verbo asertivo, correcto, justo, preciso, armonioso, en el instante correspondiente, en el fondo puede desarmar uno hasta un peor enemigo. En la plática de mi conferencia sobre la amabilidad, como una de las metas más elevadas, yo le explicaba a mi niña en su conferencia en privado, le ponía el ejemplo, yo fíjate cómo somos nosotros, mi reina. Tenemos un corazón, pero de ese corazón podemos emanar lo que queramos. Podemos emanar amor, puede emanar la misma, surgir la compasión, pero también podemos emanar odio hacia otra persona, irradiar energía negativa. Es decir, lo mismo que estamos hablando de la oferta, podemos irradiar todo donde queramos llevar. Y de ahí el autoconocimiento para nosotros reorientar. Decía en principio eso mismo, que de la boca humana entonces puede emanar tanto miel como hielo. Exactamente. Es eso, entonces nosotros somos una fuente y todo depende de quién se exprese en nuestro interior, es el tipo de energía que va a salir. Por ejemplo, si usted ve los prostíbulos, donde hay una degeneración sexual, el verbo que hay ahí es un verbo bien lleno de grosería, de peleas, de enojo. El contenido de negatividad, energía. De negatividad, claro, porque en el fondo hay una directa relación entre la calidad de la energía sexual y la calidad del verbo. Porque el chakra laringio está unido con el chakra sexual, con el chakra primario. Y la idea es que nosotros unamos eso, pero a través de la sublimación y la transmutación de la energía sexual y a través de la eliminación de los yoes violentos que nosotros tenemos. Por ejemplo, hay groserías que son comunes, que la gente la dice como si nada. No le da importancia, pero tiene una repercusión. Claro, y van hablando unos con otros, y yo he escuchado, de repente aquí caminando por la calle, me llama la atención, veo jóvenes que van delante mío conversando, pero yo veo de 10 palabras que dicen, 5 son groserías. Sí. Y no se dan cuenta, para ellos lo encuentran como normal, porque ahí está la imitación, está la moda, etc. Pero indudablemente la calidad de tu energía sexual depende de la calidad de tu verbo. Entonces, si uno no maneja bien el verbo, el mismo verbo va a influir negativamente con la energía sexual.
¿Recuerda usted un niño cuando llega a la edad de pubertad, a los 14, 13, 14, 15 años, Sí. ya, y se le desarrolla sus órganos sexuales secundarios, le aparece el vello púbico, etcétera? ¿Qué es lo que le cambia además? La voz, pues. Exactamente, le cambia la voz. La voz. Y Sí, cuando la sí. está cambiando, le sale la voz de pito porque todavía está entre que cambia y no cambia, ¿verdad? Está en una Se ríen de él. transición. Claro, está en la transición. Pero una vez que ya desarrolla bien sus órganos sexuales secundarios, ¿ya? Su voz se le pone ronca y dice, oye, y uno dice, ya, mira, ya es un hombre ya porque habla con voz fuerte. Hay una relación directa entre el verbo y la energía sexual. Y eso es lo importante comprender además en esta conferencia. Mi amigo Fernando es un profundo escritor del autor del autoconocimiento, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Si es la primera vez que estás conectado con nosotros, pues aprovechas y suscríbete a nuestro canal para que recibas nuestras emisiones que publicamos cada semana. Hoy estamos platicando acerca del poder de la palabra, el verbo. Aprender entonces a manejar el verbo es fundamental. Ya eso es claro, ¿verdad, Fernando? Para manejarnos a nosotros mismos. Claro. Antes de responder esa pregunta con el manejo del verbo, aprovechando que usted tocó el tema del libro, quiero contarles que acabamos de sacar la edición francesa del libro Autoconocimiento. Genial. Ah, me decís, tú me habías hablado, genial, fantástico. Está doblemente revisada por ya nativos del habla francesa, y así que se puede descargar gratuitamente de nuestra página web. Ya está disponible en la web. Autoconocimiento.cl. Y la edición de inglesa, la edición inglesa también fue nuevamente revisada, se le hicieron unas poquitas correcciones, así que ahora sí que está full la edición en inglés para que la descarguen también del libro de autoconocimiento. Y estamos trabajando en la edición en filipino, imagínense. Fantástico, Fernando. Es decir, que el libro ya está en 3 idiomas. Sí, estamos trabajando. Inglés, español, obviamente, y en francés. Está en inglés, español y francés, y ya estamos trabajando en la edición filipina y en la edición portuguesa. Maravilloso, fantástico. Así que, porque hay un público, son diferentes públicos que van a recibir exactamente. Genial, genial. Maravilloso. Bueno, y las conferencias también ya, aquí también, vía en esta modalidad, maravilloso. Es decir, no hay excusas. Claro. Después cuando aprendamos otro idioma, aquí la podemos hacer nosotros también en otro idioma. Sí, bueno, porque se puede hacer todo eso. Claro que sí. Genial, genial, maravilloso. Pues amigos, ya saben, pueden acceder a la página. Vamos a repetir la página, Fernando, www.autoconocimiento. Libro autoconocimiento, todo junto. Libroautoconocimiento.cl, CL Chile. Genial. Ahí está disponible, maravilloso. Ya yo tendré en los próximos días, Fernando, la versión, porque la tengo en versión digital, pero la tendré en físico. Ahí está. Entonces, la pregunta en el aire era esa misma. Aprender ¿Me la puedes repetir, por favor? Sí, es decir, aprender a manejar el verbo, ya sabemos que es fundamental para manejarnos a nosotros mismos. Claro, o sea, el manejo del verbo, perdón, corresponde al manejo de sí mismo. Sí. De hecho, cuando una persona no maneja bien su parte emocional y se altera, y si la persona se autoobserva, inmediatamente va a sentir la fuerza aquí en su centro motriz y la fuerza aquí en su centro emocional que quiere que la persona reaccione en forma violenta. Entonces, el manejo de sí mismo está íntimamente relacionado con el manejo del verbo. Sí. Para lograr usted el manejo del verbo, usted necesita primariamente aprender a manejar la mente, porque el verbo obedece a la mente. Usted antes de hablar cualquier cosa, lo pensó, aunque usted no se percate, aunque usted no se dé cuenta de que primero lo pensé, ¿ya? Pero la mente es tan rápida, ¿ya? Súper rápida, entonces inmediatamente viene esa emoción, que es el fuego también del centro emocional, que alimenta estos pensamientos, entonces se une este aire con este fuego y en el fondo uno verbaliza el enojo, la rabia, la ira, o dice cosas que después se arrepiente. Entonces el manejo del verbo está íntimamente relacionado con el manejo de sí mismo. La persona que sabe manejarse a sí mismo, sabe manejar su verbo, su lengua. De ahí la importancia que también enfatizamos tú y yo, ¿verdad? Y los maestros. La meditación, ¿verdad? Valga la aclaración, decía un actor, hasta que no sabes meditar, no sabes pensar.
porque Claro. sincroniza todo. Uno siempre debe cumplir con la palabra, con sus palabras, Fernando. A veces decimos una cuestión y ahorita cambiamos de idea. Mira, no, mañana yo te llamo. Claro, Ah, está bien, Fernando, no hay problema, sí, eso lo arreglamos ahorita, ¿eh? claro. Por eso que hoy en día existen tantas leyes, por eso que hoy en día existe tanta burocracia, por eso que hoy en día existe tanto papeleo, Sí, ¿ah? sí, Porque sí. el ser humano ha perdido la capacidad de responder su palabra. Antiguamente bastaba un simple ok y un apretón de mano y eso era pero 100% seguro, o sea, no había absolutamente ninguna duda. ¿Ya? Bueno, yo creo que te dije en una de estas emisiones, programas, que mi padre, sí, no, un compadre de mi padre le vendió una propiedad a mi papá. ¿Y cuál es el contrato? La funda esta, cuando tú vas al colmado, de que te venden azúcar, que es como ¿Ya? la funda negra, como qué sé yo, color, no sé. La mitad de esa hoja, de esa funda, la mitad de esa funda, con mal escrito el nombre, no sabía escribir mucho, ella le vendía a Domingo Antonio Nova, mi papá, esta propiedad por tanto. Tenía un Sí, peso, claro. En cambio, ahora como perdimos todo eso, existen las notarías, existen las firmas digitales, existen Y la gente no los cumple, timbres y una serie de cosas. y Porque la gente viola eso. no cumple, además se viola eso. Además se viola eso. Claro. Entonces, Sí, ese es el problema, ¿eh? La pérdida en realidad de la responsabilidad de la palabra. La palabra tiene tanto peso como cualquier cosa firmada. La verdad es que nosotros no deberíamos firmar nada, sino que solamente responder a nuestro cuerpo. sí, sí. Los insultos y garabatos también repercuten negativamente, Fernando, sobre uno mismo. Por supuesto, todo insulto, todo garabato, toda palabra, digamos, inapropiada, en el fondo, como le decía, repercute directamente sobre la energía creadora sexual de uno. Sí, Entonces, si uno en el fondo está diciendo constantemente, por eso que les daba el caso de los jóvenes, que me llama la atención, mucho aquí he escuchado de jóvenes que hablan, pero la mitad de lo que hablan son insultos y cosas feas, pero están acostumbrados. exacto. Entonces, toda la palabra disociante, toda la palabra inarmónica, todo lo que tenga que ver con garabato, insulto, repercute en la energía creadora sexual y por lo tanto en la responsabilidad que uno tenga el día de mañana. Hay que ir colando, hay que ir filtrando, porque en el fondo nosotros tenemos yoes que les gusta el garabato y el insulto. Son determinados yoes de cierta bajeza, de cierta bajeza. Entonces, a medida que la persona se va autoobservando y va eliminando esos yoes insultantes, esos yoes que hablan inapropiadamente, indudablemente que su calidad energética y vibracional va cambiando, totalmente. ¿Cómo se explica esa íntima relación entre el verbo y la energía sexual, por ejemplo? Están íntimamente ligados porque hay un eje de aquí que es, en realidad el eje es hipófisis gónada, o sea, la hipofisiaria, desde Sí, la glándula sí, sí. hipofisiaria hay un eje que baja hasta la energía creadora sexual. Y si usted observa aquí la parte del chakra laringio y la parte bucal nuestro, en Sí, el fondo la boca, la lengua es un aparato sexual. Por eso que se utiliza en forma degenerada con el infrasexo, donde nosotros vemos las relaciones sexuales orales. Pero eso es infrasexo. Eso sí, no obviamente. corresponde. Cualquier tipo de conexión sexual diferente a la que corresponde a los órganos con los cuales fueron diseñados para irse, es un mal uso de la energía sexual y es una degeneración sexual. Pero si usted analiza aquí la forma, el movimiento de la lengua en la boca, usted se da cuenta que es como un aparato sexual. Por eso es que los ángeles crean con el verbo, porque el verbo es sexual. Exacto. El verbo es sexual. De hecho, si usted quiere seducir a su pareja, tiene que decirle cosas bellas, Sí, parte de sí, la sí, sí, preparación, sí, mi sí, amor, te quiero, aquí, cosas lindas, pues. sí, sí. Entonces, todo ese verbo también va preparando la parte sexual. Entonces, el verbo y el sexo están íntimamente ligados porque son en el fondo la misma energía, porque como la energía creadora sexual es capaz de crear, el verbo también es capaz de crear.
Entonces, ambos se unen en la creación. Interesante. Y la lengua interna también influye, Fernando, en esto de dañar nuestra propia energía. Por supuesto, hay personas que son capaces de callar su lengua externa, pero nunca pueden callar su lengua interna. Nosotros tenemos dos lenguas, la lengua física y la lengua mental, la lengua interna. ¿Ya? Ahí recordamos ¿Ya? la conferencia del anterior, también platicamos nosotros sobre la música que tenemos, ¿verdad? La melodía. Claro, la canción psicológica. La canción psicológica. Claro, la charla interior y la canción psicológica. Sí. Esa charla interior está fundamentada en el movimiento de la lengua interior que no para. Entonces uno tiene que aprender a controlar no solamente la lengua externa, sino también la lengua interna. Cuando ya se manejan bien las dos lenguas, la persona ya se puede ir encaminando en una depuración de su energía física, psíquica y anímica. De modo que muchas veces nosotros no decimos nada, pero mentalmente, donde desollamos a una persona, hablamos mal de ella en nuestra lengua interna. Claro, hay muchas personas que actúan inclusive cínicamente, donde hasta le sonríen a alguien, ¿verdad? Le sonríen, pero por dentro lo están desarmando, lo están desollando, así, haciendo pedazos, triturando, insultando. ¿Ah? Cuando te vas a ir, me caes mal, y una serie de cosas, pero físicamente nada. Por eso que es importante la autoobservación. Por eso que es importante desarrollar la honestidad. Nosotros hemos perdido la capacidad de esa seriedad verbal porque en realidad no somos personas honestas, porque tenemos esos yo ocultos que se manejan ahí asolapadamente, ocultamente, pensando que nadie me ve, pero resulta que dentro de nosotros tenemos un policía que anota todo y los maestros siempre nos están observando a nosotros cómo funcionamos a nivel mental. Es decir, que lo verdaderamente importante es cómo nos tratemos unos a otros internamente. Esa es la clave, esa es la clave. Porque como le decía, hay muchas personas que se tratan de una forma hipócrita, pero internamente es lo importante. ¿Qué yo estoy pensando de tal persona? ¿Qué le puedo decir como lengua interna a una persona sin decírselo verbalmente? Esa es la clave del trabajo interior. Cuando uno ya aprenda a trabajar con su lengua interna, es que se está en el fondo mostrando correctamente cómo debe ser ante la jerarquía, porque la jerarquía nosotros nos escanean completamente, siempre. Bien, amigos, este es el jardín de tu mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Hoy estamos platicando con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, escritor chileno, en el tema el poder de la palabra, el verbo. Algunas inquietudes, dos más, Fernando. Entonces, hay que aprender a hablar y a callar en la vida. Claro, hay momentos en que nosotros tenemos que hablar, perdón, y hay momentos en que nosotros tenemos que callar. Ahí está la gracia, aprender a hablar cuando hay que hablar y a callar cuando hay que callar. El sabio sabe callar. Por ejemplo, a Jesús, cuando le preguntaron cuál es la verdad, guardó un profundo silencio. Imagínense, le están haciendo una pregunta al maestro más exaltado que había pisado la tierra y él guardó silencio en ese instante. Porque bueno, la verdad no se transmite de forma verbal, la verdad es una vivencia, entonces él está enseñando. Hay veces en que uno enseña con el silencio. Hay que aprender a leer entre líneas. Claro, claro. De ahí la máxima, Fernando. ¿Sí? De ahí la máxima, el sabio hasta los mejores momentos los deja pasar. Claro, claro. Hay que aprender a leer donde el maestro no escribió. Entonces, eso en el fondo es el manejo de esto de hablar y de callar. Sí, sí, sí. Hay silencios delictuales. Hay silencios delictuales. ¿Qué significa un silencio delictual? Donde la persona se hace cómplice. Exacto. Donde usted debió hablar, pero cayó. Ese es un silencio delictual. Y hay palabras infames. ¿Ah? O sea, donde usted habló, pero no debió haber hablado. Ahí tenía que callar, pero habló. ¿Ya? Entonces, uno no tiene que ser víctima de esos silencios delictuales ni de esas palabras infames, aprendiendo a hablar cuando hay que hablar y a callar cuando hay que callar. Y lo identificamos en esa forma sabia también de los maestros, ¿verdad? Jesús, eres el rey de los judíos. Tú lo has dicho. Pero no contestó nada tampoco. Claro, Tú lo has dicho. Lo dejó, ¿verdad? Sin agregar más nada. Exactamente. Esa es la sabiduría de los maestros. La sabiduría de un maestro.
Es decir, los que enseñan, Fernando, la inteligencia emocional, dicen que uno debe hablar desde el corazón. ¿Cómo hacer esto? Uno de esos grandes maestros, Jesús, pero también Gandhi, tenía esa capacidad de hablar desde el corazón. Claro. Es que para poder hablar usted desde el corazón, la mente tiene que estar en silencio. Solo toma la palabra, el corazón, cuando la mente se silencia. Porque la mente grita y el corazón susurra. Entonces, si el corazón susurra y habla así tan despacito, solo como un susurro así calladito, pero en la vocerío de la mente, usted nunca va a escuchar un susurro. Si tiene un griterío aquí arriba, nunca va a escuchar el susurro. Entonces, aquietando la mente, silenciando la mente a través de la técnica de la autoobservación y la muerte con la Madre Divina, mátame esto, elimíname esto, cállame esto, nosotros le vamos permitiendo la concentración en el corazón y aprender a hablar desde el corazón. Y uno tiene que esforzarse por eso, es una práctica. Es una práctica. Sentir, cuando usted hable, usted sienta que usted está hablando desde el corazón, que sus palabras salen desde el corazón. Sí. El corazón es el contenedor de la sabiduría. Por eso que hay muchas imágenes de Jesús donde aparece él apuntando a su corazón, tiene un corazón en llamas. Sí. Como diciendo, búscame en tu corazón. Porque esa llama viviente, que es nuestro fuego creador, vive dentro de nosotros, ¿ya? El fuego sexual, y hay que buscarlo en última instancia en el corazón. Cuando el corazón entonces se expresa de una forma intuitiva, y la mente es muy lógica, racional, y a veces los raciocinios nuestros son, en el fondo, son egoicos, son muy deductivos, muy justificativos, muy condenatorios, ¿ya? Sin embargo, el corazón habla en forma intuitiva y hasta sorprendente. La idea es que de pronto usted hable y hasta usted se sorprenda a sus palabras. Lo que dije, que mira, no lo había entendido así. Porque el maestro habla desde el corazón y uno aprende de sí mismo cuando habla desde su corazón. Bueno, lo he leído en muchos libros, también que lo dicen muchos maestros, cuando realmente se habla del corazón, no somos nosotros que estamos hablando, es el mismo ser que se está expresando, como en la meditación, la respuesta, ¿verdad? Meditar no es más que cuando no es lo mismo orar que meditar. Cuando oramos, habla el hombre. Cuando meditamos, es Dios que está hablando a través de nosotros. En ese abandonarse y ese silencio que dejamos ser, al mismo ser que se expresa. Exactamente, esa es la tarea. Esa es la tarea, genial. Una inquietud más, Fernando, los mantras. Entonces son palabras de poder porque son capaces de mover energías invisibles para nosotros. Claro, los mantras son palabras de poder que tienen poderes casi mágicos. Por ejemplo, existen los mantras para desdoblarse en astral, como el mantra faraón. Ya existen mantras para sanar. Por ejemplo, el mantra Cúrese, Sánese. El mantra Cúrese, Sánese es un mantra curativo en el cual uno puede, digamos, decir eso cuando quiere sanarse a sí mismo o sanar a otras personas. Hay otros mantras, por ejemplo, como el mantra Ábrete Sésamo, que es un mantra que uno no lo conocía, que tiene la capacidad de abrir determinados órganos. Entonces, estos mantras, o el mantra, por ejemplo, para invocar a un maestro, el mantra Antiyata una Mustasa, que son mantras, palabras de poder que permiten llegar a ti, que se acerque a ti un maestro exaltado. Entonces, estos mantras tienen ese poder y desconocidos por nosotros, pero son muy efectivos. Genial. Por ejemplo, la letra M como mantra es un mantra para buscar. Entonces, toda mujer, por ejemplo, cuando va a dar a luz, tiene que decir el mantra M, porque se dice en forma ondulada, porque es un mantra para pujar. Esa es la letra M, es un mantra que le permite a la persona pujar y que salga su bebé. Entonces, hay mantras maravillosos, muy secretos, que tienen grandes poderes. Extraordinario, sí, maravilloso. Bien, amigos, si entendieras el poder del verbo, de la palabra, alguien dijo que la vida sería un silencio total, una alabanza en todo lo que hacemos, pero a través del silencio.
Genial, fantástico, Fernando, esta maravillosa plática contigo acerca de el verbo, el poder de la palabra, ¿verdad? Sería interesante la síntesis para entonces despedirnos por un momento. Bueno, hay una frase muy linda que dice, habla solamente cuando tus palabras sean más hermosas que el silencio. Exacto. Entonces, muchas veces uno habla, pero lo mejor sería que se quede callado. Entonces, cuando las palabras de nosotros en realidad van a ser más hermosas que el silencio, aprender a valorar el silencio. Imagínense la gente que vive en ciudades muy colmadas, no sé, en departamentos donde el vecino pone música, que a este le gusta una fiesta, que aquí y allá, los bocinazos, las sirenas, un ruido, pero... Es difícil, ¿verdad? Entonces, el silencio es bello. Maravilloso. La meditación, la síntesis y la meditación es encontrar ese silencio, encontrar ese vacío. Sí, sí. ¿Verdad? Y ahí adviene el verbo interno del corazón del ser. ¿verdad? Entonces, nosotros para poder permitir al ser, porque la idea es que el ser se exprese en uno, esa es la idea, pero mientras uno tenga esa vocería de los yoes, de la mente, de la argumentación, de la lógica, de la condenación, de la justificación, etcétera, difícilmente se va a poder expresar, ¿ya? Entonces, autoobservación, percepción de sí mismo, aprender a silenciar a la mente, escucharse a sí mismo. Uno ni siquiera se escucha, sino llega y la lanza, como se dice, la tiró y después, ya. Por eso el dicho... Ah, santo, lo dije. Por eso el dicho, todo lo que digas podrá ser usado en tu contra. Ese es que se lo dicen acá físicamente la policía cuando lo cogen a uno. Pero ese es un dicho que viene de los mundos internos, es un dicho espiritual. Los maestros también te dicen eso. Sí. Todo lo que digas podrá ser usado en tu contra. Porque el verbo es en el fondo el que expresa la verdad que uno quiere mostrar y ahí es donde uno se muestra tal cual es. Maravilloso, amigos, fantástica esta plática con nuestro amigo y colega Fernando García Firma. Y como dice Fernando mismo en su libro, ¿verdad?, de autoconocimiento, la boca humana es la única fuente del mundo de donde surge miel y hiel. Tú eliges qué emanar al mundo. Fernando, genial, fantástico, maravilloso. Amigos, como dice nuestro amigo y colega, ¿cuál es Fernando? Que él dijo, sí, que está bien que esa frase la podemos también nosotros ya hacer de nosotros. No hay que marcharse lejos para ver el sol nacer. Aquí estamos Fernando y yo, nuestra casita de siempre. No se muevan, porque a mi regreso, regresamos con la reflexión de esta maravillosa plática con Fernando. Fernando, un abrazo del alma en la distancia. Igual, hermano, que esté muy bien. Regresamos. Habla solo cuando tus palabras vayan a ser más hermosas que tu silencio. El mensaje de esta palabra, en palabras de centavos, es entender y llegar a comprender el valor de la palabra y no profanarla con pensamientos indignos. Muchas gracias por ver este programa. Y si hay algo que resuena en tu interior, déjanoslo saber aquí en los comentarios y me uniré contigo a la discusión. Soy Orlando Miguel. Te invito a continuar mirando nuevos contenidos